bueno, hoy Miriam es consultora, a ella le cambió la vida de una manera enorme, 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 trabajó pareja, después trabajó economía, ya lo último que hablé con ella, estaba preparando un viaje que se iba con el hijo a Europa, me dice, no, las vacaciones, la primera vez que me sobra plata de las vacaciones, fuimos a comer afuera todos los días. Emilia, que ya tiene la pérdida de una hermana, a sus 3 años, la hermana estaba con ella tenía 5 y ella 3. Y durante toda su vida se quedó sin mamá y sin papá, por haber perdido a esa hermana, ¿no? Porque de repente, para un padre que se muere un hijo de 3 años, imagínate. Y poder reconciliar a esa hija con esa mamá, ir a... Bienvenida, Jimena de Estefanis, a Muchas gracias. este encuentro que hoy sale más temprano, porque bueno, Doriana, mi compañera de Twitch, está de vacaciones, así que hoy vamos a hacer algo distinto, más tempranito, un poco más corto, pero bueno, también se trata de esto, de conocer la vida de los consultores, de que puedan alzar su palabra por aquí y poder comentar lo que hacen, a qué se dedican, qué es lo que le pasó en su vida, por qué eligen la bioexistencia consciente, cómo hoy es su día a día. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Así que te doy la bienvenida, Jimena, si querés Ay, muchas saludar. gracias, un honor, te agradezco infinitamente la invitación, porque sabés que estas cosas me encantan y sobre todo siendo yo espectadora uno de Dori y tuyo, bueno, para mí es un honor estar, que la extrañamos a Dori, ya estaremos de vuelta. Ya va a aparecer después de su descanso. Vamos a estar seguir con los vivos y expandiendo un poquito esta palabra tan hermosa, esta forma de vivir la vida, Sí. que se termina volviendo linda, con paz interior, con abundancia en todos los sentidos y con ese autoconocimiento que vamos logrando día a día y consulta a consulta y cada vez que atendemos. Así que Sí. bueno, como habíamos dicho, ¿no? Vamos a conocer un poquito a los consultores y creo que es una linda manera comenzarlo de esta manera, sí, con alguien que, bueno, que es parte de mi universo, charlas diarias de tomas de conciencia, de acompañamiento y de un montón de cosas, ¿no? De compartir encuentros y bueno, y todo esto que es la bioexistencia consciente. Así que bueno, Jime, ¿querés contar un poquito quién sos? Dale, Bueno, ¿qué es lo que haces? dale, ¿Qué es lo dale, que dale. hacías? Sí, Bueno, sí, total, total. Bueno, soy Jiménez Estefanis, tengo 46 años, una eterna buscadora, así me defino. A ver, hoy soy consultora en bioexistencia consciente, certificada en empresas y economía, certificada también en el campus, con síntomas que me atraviesan en toda mi realidad, creo que desde que era chica, que son el sobrepeso y la economía, y ahora sumándole todo lo que tiene que ver con adicciones, que lo comprendí muy fuertemente en el clan, y además creo que justamente une mucho e integra mucho al sobrepeso y a la economía. Actualmente estoy viviendo en Mallorquisa, vengo de 1 año y medio de viajar, de ser nómada digital, y estoy preparando mi próximo viaje para 2026. Estoy haciendo base este año en Argentina porque tenía muchas ganas de seguir con mis afectos, con mi familia, bueno, con todo lo que, con volver a la fuente, ¿no? Siempre supe que era mi lugar y que iba a volver tarde o temprano y que por más de que me vaya siempre vuelvo. De profesión, de profesión vida 1, soy licenciada en Comunicación Social y licenciada en Recursos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Durante 20 años me dediqué a las empresas, a los recursos humanos en empresas, y algo que ayer volví a recordar, que me volvió a caer la ficha, fue que hace 10 años en una sesión de coaching, mi coach me dijo, ¿qué te gustaría estar haciendo hace 10 años? Y yo le dije, decodificando empresas. y todavía no existía en mi universo la bioexistencia consciente, porque recién empezaba a entrar en mi universo la palabra decodificación. Entonces, bueno, dije, wow, qué creadora que soy. Mejor dicho, no fue hace 10 años, fue en el 2018, así que pasó menos tiempo. Así que nada, la realidad para mí es que
a través del mensaje que me trajo el sobrepeso, en un primer momento la bulimia, y todo lo que tiene que ver con los conflictos con los recursos y con el cuerpo, ¿no? Algo tan materia, entré por el camino de la bioexistencia consciente, que fue como hermanar toda esa materia con lo que crea a esa materia, ¿no? Y Y practicarlo en mi día a día. perfecto. Y este síntoma que nombrabas, ¿durante cuánto tiempo estuvo en tu vida y sin tener quizás herramientas para poder resolverlo, para poder comprender por qué estaban ahí? ¿Qué Mm. mensajes había ahí desde una parte más Y, normal, ¿no? y Desde mira, el la medicina sobrepeso, o lo que 31 sea, todo años, eso. fácil 31 años, porque que yo sienta que lo empecé a vivir realmente como un síntoma a partir de mis 7 años, y llegué a consulta más o menos a los 39, 40 con este síntoma. Sané, porque sentí que había sanado, pero luego volvió cuando yo saqué mi pasaje a Italia. Lo que pasa es que claramente ya había sanado tanto, tanto de ese síntoma, que después fue poquito lo que tuve que trabajar porque me di cuenta enseguida de dónde venía y de qué me estaba protegiendo. Y la economía en sí desde mis 15 años. O sea que en este Y momento hace 31 años también. está bien, estaba sacando la cuenta, 32 años transitando este síntoma. 32 años transitando el sobrepeso, porque yo siento que lo empecé a sanar hace unos años, y la Y, economía desde mis 15, ahora tengo 46, también da 31, pero siento que todavía me falta. Sí, que yo lo y, sigo trabajando. ¿Y cómo fue vivir con ese síntoma tanto tiempo, ¿no? Sin encontrar un camino que te lleve a entender lo que estabas transitando, el porqué de eso, qué creencias había detrás de eso sobre ese síntoma, qué expectativas tenías de cambiarlo, si, bueno, todo lo que viviste durante toda esa etapa, digo, porque también es un poquito para que la gente Mm, tome dimensión por las cosas que uno pasa y- y- y poner todo, ¿no? En un bloquecito, como decir, bueno, estos 32 años, si hago memoria, mm. lo viví de tal manera y demás, porque a veces pasamos por situaciones que nos hacen recordar que estamos transitando un síntoma, pero después ponemos la atención en otra cosa y pasa desapercibido, pero eso siempre está ahí y se hace presente en la vida, ¿no? Para recordarnos nosotros de una Sí, certeza sí, que te eso está ahí diría para que, poder transformar nuestra vida, ¿no? te diría que lo primero que se me vino cuando me preguntaste fue la palabra dolor, la palabra frustración, la palabra exclusión. Eh, o sea, me hablabas y se me venían imágenes mías encerrada en mi cuarto. Eh, Al principio de chica, 7, 8 años, lo empecé a vivir desde un lugar de sentirme fea, verme fea, compararme, mucha desvalorización, compararme con mis compañeritas. Nos íbamos de vacaciones y yo miraba cómo me quedaba la malla y cómo le quedaba a ellas, y todo el tiempo me veía con mucha panza. Después, más adelante, lo sentí como una exclusión, sobre todo, no de los demás, sino siempre mío, ¿no? Porque lo único que existe soy yo, pero me pasaba en la época de la adolescencia, que ahí, justamente a los 15 años, instante sagrado, ¿no? El momento donde uno te hiciste señorita, empezás a salir, empiezan a nacer esos pequeños brotes de amor. Y en ese momento mi familia tuvo la gran crisis económica, entonces a mí ahí se me juntó el sentirme horrible y que no me entre nada de la ropa que entre mis amigas se compartían, y no tener plata para salir. Y que mi familia haga lo que haga, no tenía plata para salir. No era que yo me portaba mal, entonces no me dejaban salir. No, no. Ellos hacían lo posible, pero bueno, sucedieron una serie de hechos dolorosos, lo mismo, ¿no? Que hicieron que, bueno, que mis papás se fundan, que no, bueno, y entonces, claro, se juntaba en el momento de mayor necesidad de mostrarme al mundo, de abrir mis alas, de empezar a generar tribu, pertenencia, y no solamente no tenía los medios y los recursos económicos, sino que
yo me veía horrible y nada me entraba, entre mis amigas se prestaban la ropa y a mí no me entraba nada, y ropa mía no tenía porque había engordado tanto y no me podía, tampoco me podía comprar, y era una época mucho más compleja, me la he creado perfecta para el síntoma que vine a transitar, porque en ese momento estaban muy de moda los talles hiper chicos, no había como ahora que por ahí vos en las vidrieras ves maniquíes de mayor peso, o incluso hasta profesores de gimnasio con mayor peso. No, ahí era todo así, era una época muy del perfeccionismo con el cuerpo, y bueno, a mí eso era una gran frustración que decantó que entre los 14 y los 15 pasé por un pequeño periodo de anorexia y luego una bulimia que me acompañó durante 7 años. Wow, Sí, Jimé, wow. sí. Qué fuerte todo esto que contás y cuántas personas que pasan por esto y no saben, no tienen quizás herramientas para poder llevarlo adelante, así como te pasó a vos a tu edad. Y cómo siguió esa etapa más posterior a tu adolescencia, ya en tu etapa quizás laboral? ¿Cómo es Uf. eh, Mirá, para que te ahí? des una idea, y recién me estaba acordando, ¿no? Yo dije 7 años, pero justamente como la bulimia es una adicción, está muy compulsiva la adicción a la comida, no es algo que es 7 años y se fue. Ante cualquier desestabilización emocional aparecía otra vez. Y justamente esos años fueron los años de mayor crisis económica, cuando yo empiezo la facultad, entonces nueva manada también, un poco esa despedida del colegio secundario que para nosotros es muy de pertenencia y de tribu, como salir de un nido y entrar a otro desde lo social, ¿no? Y me estaba acordando mientras me preguntabas la cantidad de cosas que probé, la cantidad de terapias. Me acuerdo, lo primero un día tuve que levantar la mano y decirle a mi mamá, tengo este problema, porque claro, tu familia dice, estás comiendo, no estás comiendo, engordás, bajás. Yo pasé de pesar 46 kilos a 86 en un Wow, lapso de 5 meses, o sea, 2 personas juntas, ¿entendés? ¿Y qué pasaba? Mi papá tenía el mismo tema. Claramente, en este clan, engordar y bajar no era algo que, digamos, era normal o naturalizado, ni siquiera normal, pero, uy, mira cómo está comiendo. Tenías a mi abuelo que me decía, ay, estás más linda, estás más gordita, ¿no? Como anclada a esa identidad de que la aprobación está porque estoy más linda y más gordita. Cuando bajaba mucho, che, qué fea que estás, sos pura nariz. Bueno, esas pequeñas cosas que te anclan a una identidad de ser querida, ¿no? También. Y de pertenecer a este clan por ser igual que papá. Pero digo, desde este lugar probé, primero tuve una primera aproximación a herramientas, terapias más conductistas, de esas que quedas internado y te bloquean la heladera, los espejos. No me resonó, realmente cuando me dijeron las condiciones dije, no, por acá no es. También fue muy doloroso pasar por la averiguación de todo eso, era como perder mi vida para reclutarme, ¿no? Cual estoy presa. Y después conseguí el dato de un grupo de ayuda para bulímicos que era del doctor Gormillot, acá muy cerquita de donde vivo y donde viví después, a partir de mis 30 años, que era ahí por Arcos y Belgrano y Cabildo, en el barrio de Belgrano. Y ahí empecé con terapias integrales de grupo psicológico por un lado, nutricionista individual y psicólogos. Para que te des una idea, yo además hacía mi terapia con mi psicólogo individual, que creo que en un mes pasé por 5 diferentes, porque en ningún lugar me sentía comprendida, porque yo veía que me hablaban y enseguida se iban a la infancia, no sé qué, y claro, no entendés todavía lo que es la bulimia. O sea, era muy poco conocido en ese momento. Estoy hablando hace 31 años atrás. Yo le tuve que explicar a mi mamá que me pasaba esto y que yo ya había investigado de qué se trataba, porque nadie entendía nada, ¿viste? Y bueno, sí, empecé por esas terapias desde lo conductual, o sea, trabajaba mucho eso, en la materia. Sí, eso a qué perdón. edad. No, no, eso a qué edad. Y a mis 16, 17. Yo me acuerdo que a Muy los bien. 17 viajaba
2 veces por mes acá a Belgrano, a lo que es terapia de grupo, y después tenía sesiones con la nutricionista y todas las semanas con psicólogos. Y ahí trabajé desde dietas que yo misma hacía tan estrictamente que después cuando llegaba a mi peso subía de golpe al mes otra vez, o sea, me autorreprimía, ¿no? Ese sacrificio de no pasar, para mí pasarme un día esto de la raya era listo, la cagué, ¿no? Claro. Y todo se desbarrancaba. Sí, y sabemos, entendemos hoy que no Mm. tiene que ver con una dieta, digamos, las dietas sirven, ayudan, nos hacen sentir mejor, nos hacen estar más lúcidos, digamos, que nuestro cuerpo mejore, eh, poder reaccionar mejor a las cosas y todo, pero bueno, sabemos Es hoy que no desde hay esta dieta que, certeza, o sea, la dieta claro, siempre te va a acompañar a sanarte, exacto, digamos, a curar el síntoma, pero no te va a sanar, porque vos lo que tenés que saber es eso que está atrás y de que exacto, tu síntoma te está exacto, hablando. Porque después es lo mismo que pasa con la economía. Vos podés tener un montón de herramientas financieras, un montón de gurúes, un montón de libros que te digan cómo invertir, dónde invertir y qué hacer. Ahora, si vos no destrabaste lo que te está protegiendo de que no te vaya bien en eso, vas a hacer lo mismo que el de al lado y a vos no te va a funcionar. exactamente, hoy escuchaba justamente eso. Y posterior a todo eso, ¿cómo fue tu vida laboral? Ya después, Mira, bueno, yo entré, bueno, termino la primera carrera de comunicación social, a 2 meses antes de que termine mi papá fallece, para mí fue el golpe de mi vida y me tuve que poner a trabajar de lo que fuera. O sea, busqué en su momento a ver si podía trabajar. En ese momento había hecho la orientación en periodismo. Eh, y bueno, trabajé como recepcionista, y al poco tiempo entro en una agencia de lo que se llamaba en ese momento personal eventual, hoy se llama Randstad, en ese momento era Cesa Select, y empiezo a trabajar como selectora de personal, que yo digo, no sé cómo me eligieron, porque yo soy comunicadora social, ¿viste? No tenía experiencia, bueno, era muy escuela ese lugar, era muy aprender, aprender, aprender. Luego de estar tres 3 meses ahí, porque venía de ser recepcionista en un primer trabajo, empiezo la carrera de relaciones del trabajo. Porque digo, a mí esto, ya en mi rol como recepcionista, ayudaba mucho a la gente de recursos humanos con llamados, con citar a la gente, o cuando la gente entraba le ponía comentarios, viste, en los currículums, no sé, comunicación fluida, vocabulario amable, desalineado. Entonces dije, una vez, me acuerdo patente, la gerenta de créditos me dice, ay, ¿sabés que me re sirven los comentarios que le pones a los currículums? Y bueno, empecé a ir por ahí, al poco tiempo entro en Cesacele, que ahí la conozco a mi amiga Dori, que después entramos juntas también a Humano Puente, a Pau, y bueno, hice toda la carrera de relaciones del trabajo mientras trabajaba 9, 10 horas por día en un trabajo que era bastante estresante. Aparte, yo siempre le decía el triángulo amoroso, porque yo vivía en Escobar, trabajaba en Pilar y estudiaba en Capital. Y hacía ese triángulo todos los días. Salía a las 6 de la mañana y volvía a la 1 de la mañana. Todos los días, y te diría que el 65%, 70% de mi carrera la hice arriba de un colectivo. Porque yo estudiaba arriba de los colectivos. Así que wow, bueno, esa como fue como mi primer puerta de entrada. Y después pasé por empresas que yo, la verdad, tengo el honor y estoy súper agradecida porque pasé por empresas multinacionales enormes, ya de por sí Randstad ya había sido comprada, entonces venía con toda esta cultura Holanda en ese momento, después creo que también volvió a cambiar, trabajé para ARSAT, viste, para seleccionar personas que trabajaban con los satélites, que a mí siempre me gustó el cielo, después trabajé en IRSA, que tiene todos los shoppings de acá de Argentina, después trabajé en Grupo Huerten, que tiene Cachamay, Experta Seguros, o sea, trabajé la verdad en empresas que a mí me foguearon, pero estuve 20 años viendo los problemas de esas empresas, pues yo estaba dentro, yo estaba en eh, recursos humanos. claro. ¿Y qué mensaje hay detrás, no? Vos decís en ese triángulo de Escobar a Pilar y de Pilar a Cava, eh, quiere decir que estuviste en movimiento continuamente, en Todo el acción. tiempo, todo el Y tiempo. qué importante es la acción para nuestra vida,
que siempre se puede, que no hay que, digo, ¿no? poner El excusas. movimiento, el Exacto, el movimiento, el movimiento que si movimiento. uno se Aparte lo yo iba por mi propone, puede segunda ir. carrera, no es que vos decís, ya tiene un título. Claro, claro. Después Que, comprendí, ¿no? Que era lo que me estaba pulsando, porque no era casual que se murió mi papá y yo empecé al año a decir, quiero estudiar otra cosa, mirá, me va bien en esto, pero digo, lo que yo conozco las empresas desde adentro, porque he pasado por muchas cosas, y ahora teniendo la herramienta de la bioexistencia consciente aplicada a empresas y economía, para mí fue como, wow, esto es lo que hace 10 años que le conté a la coach que yo quería hacer. Y planté la semilla ahí y tuve que transitar un montón de dolores, un montón de frustraciones, un montón de noes, ¿no? Un montón de manadas a las que tuve que dejar porque por no abandonarme a mí, y otras que durante mucho tiempo sostuve y no me daba cuenta que me seguía abandonando a mí. Y wow, esto está, ya lo había creado allá. O más atrás, ¿viste? Pero es un flash, cuando vos comprendés, porque, digo, la bioexistencia consciente, más allá que nosotros lo llevamos como filosofía de vida y que nuestro día a día, es un camino de práctica. Yo te lo puedo explicar 10 horas, pero con 2 que te sientes y hagan una consulta, vos vas a entender todo lo que te vengo explicando hace meses, porque es un camino de práctica. Y lo que a mí me hizo quedar en la bioexistencia consciente y seguir es la integración. Es el bio, ¿no? Bio en materia, la experiencia humana. Existencia, o sea, experiencia humana, estamos haciendo una experiencia en la Tierra, consciente. Consciente de eso que hace que esta existencia se esté creando. Consciente de todos los pasados que me trajeron hasta acá. Que en realidad no lo son, porque todo está sucediendo en un punto eterno, instante, pero eso es muy disruptivo para la mente secuencial, entonces no me quiero ir, pero digo, ¿qué hermandad perfecta entre materia, energía, pasado, presente, futuro, ancestros, yo, estos ancestros que soy? A mí la existencia consciente me dio todas las respuestas y me la sigue dando. Entonces, ¿pero cómo? Porque la transito, porque la camino, como vos decís, hablamos todos los días y constantemente estamos en tomas de conciencia, en, ay, este código, mirá dónde lo planté, ¿no? sí, poder tomar dimensión de lo que está sucediendo, que en algún punto ya sucedió, pero en esto que decimos que sucede todo al mismo tiempo, para ser consciente y poder tomar una decisión más consciente. Hoy es tan perfecto esto porque yo te iba a preguntar qué significaba la bioexistencia consciente para vos, o que la definas en pocas palabras y acabas de hacerlo. Pareciera que hay una, como esa transmisión Qué de perfecta me pensamiento. creaste. Y no solo eso, sino que con mi hijo menor veníamos en el auto y me preguntaba, no me acuerdo exactamente qué, y le digo, mira, la bioexistencia consciente es básica, es tomar conciencia de lo que está sucediendo para tomar una mejor decisión y que uno no vaya en modo automático en la vida y que todo vaya sucediendo como tiene que suceder, mejor dicho, no como tiene que suceder, como va a suceder si uno no es consciente de aquello que está ahí adelante nuestro para tomar Total, conciencia. total. No sé si lo dije muy complicado, pero No, pero está básicamente es bien, una eso. vez que vos tomás conciencia, mirá, yo ahora me pesqué que estoy en ciclo de uno de los mayores dolores de mi vida, ¿sí? Que fue separarme y no hablarme durante años con alguien de mi familia. Y estoy ante una conversación que me da el miedo de llegar a eso nuevamente. Y lo estoy todo el tiempo yendo y yo quiero ir y se traba. Y yo quiero ir hacia eso y se traba. Porque el inconsciente te está diciendo, es uno de los dolores más grandes de tu vida. No vas a ir hacia ahí, no vas a tener otra conversación. Y poder decir, claro, Sí, estoy acá, y así con todo, ¿no? Es decir, bueno, pará, no tiene que pasar lo mismo, porque esto no está haciendo lo mismo, no estoy hablando de lo mismo, no tiene... Y ya me di cuenta que me pesqué, ya es como la tercera o cuarta vez que pasa con diferentes cosas, y que ahí me pesco y digo, no, pará, no vayas al choque. No, pará, no, esta conversación tenés que... Entonces, claro, a lo mejor si yo en la primera hubiera ido al choque, che, ¿qué pasó? Otra vez repetía. Y mirá, desde octubre que vengo, diciendo, no, esto se va a repetir, no, no. Entonces, digo, wow, eso a mí me permite crear una vida diferente. Cuando decimos que somos creadores, ¿por qué? Porque tomo conciencia, porque voy, libero los dolores que están anclados allá.
¿no? Tanto por esa pérdida familiar, por el papá que falleció, y cuando vuelvo, ya la realidad es otra, y Jimena es otra sobre todo, porque es Sí, la única que existe. claro, es no tomar una decisión en automático, sino ser consciente del momento, de la decisión que uno tiene que tomar y no actuar en ese modo automático que lo va a llevar al mismo resultado, ¿no? ¿Correcto? Porque Te se quería, repite, porque me dio claro, vida. exacto. Y te quería preguntar, ¿cuál fue el momento clave? ¿Qué experiencia estabas teniendo? ¿Qué estaba sucediendo que te llevó a acercarte, bueno, a la existencia consciente? ¿De qué manera te encontraste con este camino filosófico, con este camino de vida nuevo y todo lo que conlleva? Me lo acuerdo patente. 35 años alrededor de, un poco más, ponele, 36, una pareja, se llamaba Pablo, eh, exacto doble de mi papá, a un día, en la cual yo me encontré no reconociéndome a mí misma, con un miedo tremendo al abandono, hiperobsesiva, ansiedad tremenda cada vez que cerraba la puerta y se iba, eh, me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar. Claro, y era el se va a morir, se va a morir, se va a morir de ese papá, ¿no? Y yo en ese momento me di cuenta que mi pareja realmente peligraba, o sea que realmente era, estás a esto de que todo se termine, y a la vez empecé otra vez con atracones. Después de, no sé, desde los 21, 22 que no tenía, pues yo había tenido una pareja durante 8 años y medio, que después de que murió mi papá me separé y demás, que esa es otra historia cuando decido que no quiero tener hijos y demás, decido. Eh, pero claro, cuando me pasó lo de Pablo, yo por un lado no podía entender cómo estaba con esa persona, yo me daba cuenta que la persona no era para mí. Me daba cuenta que teníamos códigos totalmente diferentes, que sacaba una parte mía fea, que no me gustaba, no porque él lo hiciera, sino porque yo actuaba así con él. O sea, no me gustaba la forma que tenía de llevar él la vida, lo que pensaba, y digo, pero ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Bueno, ¿qué hago acá? Tenés que descubrir lo que tenés que descubrir, ¿no? Mirá si me iba sin descubrir el tesoro que tenía atrás de la existencia consciente. Y entonces en ese momento me acuerdo que un ultimátum que dijo, mirá, yo hasta acá llego, no puedo más, que yo, porque él cada vez que él salía, yo, viste, rumiaba, que me estaba cagando, que estaba con otras personas, y obsesiva, me había puesto totalmente celosa, viste. Entonces, justo estaba hablando con una amiga de Córdoba que me contó que había conocido la existencia consciente, que no sé si en ese momento se llamaba así, la verdad, me dijo de codificación ella, y que estaba haciendo consulta con una consultora de allá de Córdoba, Anabela Polenta, y bueno, nada, me empezó a contar de la terapia, que yo, mirá qué perfecto que será que esta amiga no es más mi amiga, se enojó con Pablo, se enojó conmigo, o sea, estaba ahí para mí, para traerme acá, digamos. Y bueno, empecé a buscar, empecé presencial con una consultora que no me la olvido nunca, porque obviamente Zulma, que la adoro, que hice presencial acá en Cañitas, cuando la existencia era algo de 3 consultas, no sé, 2016, 2017. Yo tuve 3 consultas y no tuve más atracones, tuve 3 consultas y yo me separé. Yo elegí dejar la relación porque me di cuenta de todo lo que me estaba abandonando, porque más allá de que yo, lo que me activaba, ese miedo al abandono de ser mi papá, me daba cuenta yo esta persona no la hubiera elegido desde esa Jimena consciente, ponele, ¿no? Para desdoblar, para poder entender qué es de un lado y qué es del otro, pero yo no hubiera elegido una persona así, yo lo elegí porque era mi papá, porque me estaba trayendo de nuevo a mi papá. Sí, Yo cuando si no, no lo hubiera decimos, elegido. aclarémoslo, cuando decimos mi papá es desde un plano inconsciente, desde ese plano donde no tomamos conciencia de lo que está sucediendo. Cuando elegimos una pareja, en realidad estamos eligiendo desde recuerdos anteriores, porque conocemos Era a que un por día de una mi papá, fecha, claro, por que nombre, por por fecha te hace demás, doble, pero además físicamente me hacía acordar de mi papá, porque tenía la misma panza. Así que mirá por dónde estaba el síntoma también, ¿no? qué bueno, La qué misma bueno. pancita, era igual de petizo, cosas que me hacían acordar.
Y bueno, y ahí entonces yo dejo, muy decepcionada encima, porque la persona después me mostró un código de derrape total, ¿no? Que yo dije, wow, mirá, 3 años y medio con esta persona abandonándome a mí. Y bueno, ya cuando empecé las consultas, creo que pasé por todos los comunicadores en consulta, porque a medida que iba cambiando de síntoma, iba cambiando de consultor, y trabajé mi economía, el sobrepeso, la casa propia, la voz, porque en un momento cuando me dan un protagónico en comedia musical me quedo sin voz. Así que nada, no habrán pasado ni 2, 3 años que dije, esto es lo que yo tengo que transmitir al mundo, este es mi Ah, legado también, ¿no? Mi propio legado, lo voy a pasar por mí. qué bueno. ¿Y cómo fue esa etapa a partir de ahí de decidir, bueno, hacer el camino de Humano Puente, la bioexistencia consciente, Mm. hacerla propia? Sí, yo empiezo con la bioexistencia, hago la charla introductoria, la jornada online, pandemia. Así que me la creé perfecta la pandemia porque hice las 2 aperturas y el seminario de economía, todo junto. O sea, todo junto. Fue como la gloria. Yo estaba esperando el seminario de economía hacía ya 1 año y pico que Pablo lo venía anunciando y no se daba. Y claro, en el periodo que estuvimos trabajando desde casa, yo podía trabajar y hacer las aperturas, empecé a tomar consultas, de hecho muchos compañeros de trabajo empezaron a tomar consultas, pero cuando hubo que volver a la oficina, a mí eso me generó, me acuerdo fue noviembre del 2021 y yo estaba, ¿viste cuando todos los días era, no, esto no? Y creo que un buen golpe que tuve fue que un día fue algo muy traumático que me pasó en la oficina. Llegué a casa y empecé a comer, otra vez atracón. Me pesqué y dije, no, pará, me fui a correr. Mirá, ¿no? Mirá todo lo que pasa. Me fui a correr, me di la jeta contra el asfalto, me hice pelota, pero me hice pelota. Cuando en la misma semana había tenido 18 depresión también, y ahí decidí que no podía más. Claro, tu cuerpo estaba haciendo evidente aquello que tu alma estaba gritando. Frená. Si no Exacto, frenás vos, te freno yo. exacto. Más que bueno, obvio, la pandemia para muchas personas fue traumático, estar encerrado quizás y demás. Yo creo que, bueno, otra parte de la población la pasamos lindo, ¿no? Y es tu Un caso gran que pudiste despertar, para mí fue un aprovechar, gran despertar. claro, Mm. que pudiste aprovechar ese tiempo, canalizarlo en algo para transformar tu vida, para crecer desde ese lado que necesitamos Sí, para poder hacer esta experiencia más consciente, más sabiendo a dónde queremos ir, tomando mejores decisiones. Y eso sucede cuando uno no toma una buena decisión o cuando está en ese modo automático, bueno, vas a un lugar y salís corriendo y te haces ese atracón de comida y después salís corriendo, te caes. Bueno, esos son todos los avisos que van sucediendo porque evidentemente estás yendo en un camino que no es el que tu alma, espíritu está queriendo o para el que encarnaste. Pero bueno, total. eso siempre se ve mucho más profundo cuando uno hace el camino de introspección, de consulta y todo eso, y se empieza a autoconocer. Si no, es algo Total. de, bueno, es mala suerte, pero nosotros tenemos la certeza La suerte que había de que no es gasoil en el así. piso y me caí. Claro, exacto, exacto. Y vamos a algo, te voy a preguntar, ¿cuál fue tu primer libro que leíste? De De Pablo, Pablo Almazán, sí, me está jodiendo. me Me está está jodiendo que jodiendo. me lo regaló mi amiga de Córdoba. Qué Fue mi lindo. puerta de entrada ahí. Sí. ¿Y cómo sentiste leer ese libro? ¿Qué te pasó? Primero, o sea, al principio, porque recién empezó con la consulta, dije, raris, raris, ¿viste? Y después, claro, iba leyendo y decía, mi alergia a tal cosa. Claro, por esto. Yo nací por cesárea, entonces me cuestan los cierres, me tienen que siempre empujar al final y no sé qué. Nada, yo creo que después de leer, yo me acuerdo que lo leí en 2019, porque me lo regaló para mi cumple, mi amiga, fue en noviembre, y yo ya en 2020 estaba haciendo todo el camino, todo de una, o sea, lo hice todo entero y no paré desde ese momento.
Pero sí, ese primer libro al principio fue como, no entiendo nada, pero como yo ya venía de hacer consulta, muchas cosas ya las había pasado por el cuerpo y dije, claro, esto es así, esto es así. Siempre vas y venís, viste, al principio sobre todo, cuando todavía además no estaba tan desarrollado, porque yo creo que para Humano Puente también fue una gran explosión evolutiva la pandemia, del mundo online, de llegar a tantos países, de crecer, el crecimiento que tuvimos, y, y después yo creo que hoy Leo me está jodiendo y hay un montón de cosas que evolucionaron muchísimo más, Mira, muchísimo más, te puedo asegurar que si lo volvés a leer, vas a encontrar otro libro. Porque total. me pasó que, bueno, fue el primer libro que leí y anterior a, creo que el lanzamiento del séptimo libro, volví a leerlo y me encontré con cosas que creía no haber leído nunca. Lo voy a Entonces, volver a leer. es una linda apuesta Hace para poquito me ver lo qué, traje. exacto, para ver qué Bien, mi amor. sucede. Y ya me Sí, contarás si lo haces. sí, sí. Bueno, y ahora me interesaría saber qué fue lo que más te impactó cuando empezaste el camino de consultas o cuando empezaste a ser consultora. ¿Qué fue eso que fue como digamos, el sopapo ese que te desestabiliza y te dice, che, no, pará, acá hay algo más, algo está pasando, hay algo que yo necesito saber, incorporar esta información, o yo acá no me puedo quedar quieta sin como que está todo igual. No. Es lo mismo que me sigue impactando día a día. Es ver al consultante del otro lado que me viene a traer todos mis códigos, todos, y si alguno no es mío, lo busco, porque seguro está. Está O bien, sea, pero a lo que yo voy, ¿cuál fue el primero, eh? Ese que te dijo, el no, primero fue sí, gratis, ese. imagínate. No, no, El pero el primero, primero, digo, el primer, eso disruptivo, lo primero disruptivo que dijiste, wow, no, pará. estoy tratando de ver, de acordarme de esos primeros. Un caso de TEA. Puede ser, no, no, puede ser, pero puede ser antes, ¿eh? Cuando vos empezaste consulta o cuando te acercaste a esto, No, cuando yo ese empecé en primer consulta, momento. creo que lo más disruptivo es ver todo lo que me tenía trabado los viajes, todo el dolor que había asociado a los viajes, que yo, o sea, pero con decirte desde un viaje a la facultad, todo lo que había atrás del dolor del viaje a la facultad, que era mi papá pidiendo plata prestada para que yo viaje, o sea, pues yo tenía este viaje que hice a Europa, yo lo tenía pensado y quería hacerlo desde los 27 años. Y se me trababa y no salía y no salía. Cuando trabajé el tema de los viajes, yo empecé a ver, o sea, para que te des una idea, mis dos abuelos maternos son concebidos en un barco, en viaje, y yo, ese sentir que me cae la ficha de no encuentro mi lugar en el mundo, es como una pata acá, una pata allá, estoy acá y estoy allá, estoy acá, y ellos los dos fueron concebidos entre acá y allá, ¿entendés? Y entonces como, esa primera ficha fue como, cayó, muy Claro. asociado a los viajes, eso Y muy algo, asociado. y algo que te haya pasado Mío así en mi día a día, en mi claro, realidad, cuando empezaste en esa época, ¿no? Digo, que aparezcan personas que hacía por ahí 30 años que no aparecían cuando yo había trabajado en consulta y que venían con otro código totalmente distinto a decirme que, che, hace rato que no sé de vos, la verdad que te empecé a seguir y admiro un montón lo que haces, sabés que me pasó tal y tal cosa, y a lo mejor una persona que o yo en mi otro formato la envidiaba, ponele, porque quería, decía, wow, mirá qué físico que tiene, mirá todo le va bien. Una de esas personas me vino a pedir consulta, de la de mi infancia que yo admiraba por el físico, me vino a pedir consulta. Al año siguiente vino otra a pedirme consulta de la de mi adolescencia, que yo admiraba y que el físico y que qué perfecta que es, mirá qué linda. Y encontrarte con que tenemos todos los mismos dolores. claro, Y que lo que a ella le dolía de una manera, a mí me dolía de otra. Y que la misma escena que yo había vivido, ella la había vivido con su dolor, desde su dolor, pero sufriendo igual, o con la misma intensidad. Yo desde mi sobrepeso y ella desde la muñeca que no tenía. Pero, y lo mismo me pasó
hace poquito, hace 2, 3 años, con una consultante que llega a mí a través de mi amiga Marilina, que todos la conocemos, es Humano Puente, y cantamos juntas, y era una chica que yo admiraba un montón de verla siempre en mis clases de Zumba, y decía, mira el físico que tiene, mira lo divina que es, mira. Y teníamos los mismos dolores, y ella vino con un síntoma de mi papá, con un síntoma de riñón. Mi papá vivió sin un riñón durante años. Y era de la fecha de mi papá. Bueno, esto me pasa todos los días, pero en ese momento era y todo lo que, porque yo decía, todo lo que hay atrás de esas personas que te marcan por algo, ¿no? Vos decís, capaz que en ese momento no le diste importancia o la admirabas, pero te iba, pero esta persona por algo está acá, frente a vos. Y cuando llega y le empezás a ver, y empezás a ver el árbol, y empezás a ver los dolores, y te encontrás en tu historia, shock. Y después otra cosa muy fuerte que me pasó, fue todo lo que yo repetí respecto a las casas. Yo repetía que cuando alquilaba de determinados lugares o cuando iba a determinados lugares en donde era bien recibida, si querés, acogida, no sé cómo decirlo, vení, quédate en casa, bla, 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 de repente era expulsada. Aparecía en la persona que me recibía una violencia, acá no puedes estar, me corría del territorio, acá no puedes trabajar, acá este baño no se metían en mi habitación, cambiaban las cosas del lugar, se ponían agresivas, yo terminaba teniendo que irme, huir, abandonar los lugares, hasta que llegué a la historia de mi bisabuela que abandona su casa por la violencia de mi bisabuelo, que soy yo. Claro, Estoy relacionada con él, ¿sí? claro, Entonces, bueno, ahí totalmente. cerré el círculo cuando vi. Porque yo me iba, porque allá había sido el violento, el abusador, el adicto, el alcohólico, el golpeador, ¿no? Yo Sí. acá no probé nunca en la vida el alcohol, nunca el cigarrillo, nunca nada, ni la marihuana. O sea, estoy limpiando mi imagen. ¿A alguien le queda alguna duda? Sí, sí, que hoy nosotros lo vemos por esta certeza y por el trabajo que llevamos adelante, tanto en nosotros como acompañando a otros seres que se acercan como consultantes y podemos ir viendo esas historias, cómo uno va cubriendo su propia espalda porque portamos esas memorias y vamos actuando de una manera distinta al ancestro por ahí que estamos relacionados o repetimos la vivencia del ancestro. Hay mucho y uno lo va viendo, ¿no? En este camino, va tomando conciencia de todo eso y es lo que nos permite tomar mejores decisiones, hacer, bueno, esta vida más consciente, más en paz, porque uno también empieza a tomar una velocidad de vivir la vida desde otro lugar. Y es como que el tiempo también se amplía y es más lento. Y al ser consultores, bueno, es como que todo fluye de otra manera. Más allá de que también se nos pone la vida a veces complicada, porque estamos haciendo esta experiencia, portamos muchas memorias ancestrales, vamos trabajando en ellas, pero bueno, siempre hay mucho para trabajar, pero si uno escribiera un libro de su vida y pudiéramos ver el día que empezamos, al día de hoy seguramente nos sorprenderíamos de todos Mm, los cambios que han pasado, porque, bueno, uno sí, está también más presente en el presente y por ahí está con aquello cotidiano que le moleste y demás, y se olvida por ahí de todo lo que lo transitó y hoy por ahí parece un drama grande, pero bueno, nada, sabemos llevarlo adelante y sabiendo que siempre va a estar la oportunidad de poder trascender eso y de que, total. que no va a durar mucho porque, bueno, uno se va a meter a comprender qué historias hay detrás y todo eso. Y creo que esa es la magia de ser consultor y del camino de la bioasistencia consciente. Y para refrescar, digo, y cuando empezaste a atender, cuando empezaste a conectarte con esa parte tuya de ser consultora en bioasistencia consciente, cómo lo fuiste viviendo? ¿Qué fue lo que te sorprendió? ¿Qué caso te sorprendió? ¿Qué Mm, sucedió en la vida de tus consultantes que hoy te hacen, bueno, también vivir de esta manera así y tan con, con la certeza de que por acá es el sí. camino? Sí, total. Bueno, yo cuando empecé a atender, llegó un momento que no pude sostener mi trabajo en relación de dependencia,
porque no podía seguir tomando más consultas, o sea, estaba 9 horas trabajando, atendía una consulta por día y ese era mi límite, si no tenía que atendía los fines de semana, pero entré en el loop otra vez de no tener prácticamente vida, ¿viste? Porque entonces ahí fue cuando decido irme de la empresa. En un principio había planteado hacer una jornada laboral más corta, pero me lo creé perfecto para que a la empresa le empezó a ir mal y me dijeron, no te quedás 100% o te vas 100% porque necesitamos gente que esté full time, y ahí me tiré a la pileta, me fui. El gran despertar de mi vida, me acuerdo que fue en octubre del 2022 y desde ahí no paré. Hubo muchas personas que a mí me quedaron y bueno, y que sigo acompañando, ¿no? Me viene la historia de Miriam, de Florencia, de Emilia, principalmente personas que llegaron a la consulta que vos las veías como con miedo, ¿no? Estructuradas, así como todas serias que les costaba mucho descargar, y que después se terminaron transformando. Bueno, hoy Miriam es consultora, a ella le cambió la vida de una manera enorme, enorme, enorme. Trabajó pareja, después trabajó economía. Ya lo último que hablé con ella, estaba preparando un viaje que se iba con el hijo a Europa. Me dice, no, las vacaciones, la primera vez que me sobra plata de las vacaciones, fuimos a comer afuera todos los días, y su síntoma era, me cansé de vivir con lo justo y no llegar a fin de mes, una cosa así, ¿viste? Estaba preparando su viaje a Europa. Aparte, también una persona que se había sentido excluida de su familia, y de repente, no, porque me incluyeron en el grupo de primos, y estoy yendo, y no sabés la conciencia con la que me hablan. En un cumpleaños conoce a la que luego fue su primera consultante, o sea, todo un cambio interno. Se empezó a relacionar con él. Por primera vez en sus 53 años, la madre le dijo, te quiero mucho, hija. Wow. Tremendo. Sin palabras. Yo creo que fue una de las personas porque la acompañé durante 2 procesos de consulta, y fue como mucho el cambio, mucho el despertar. Después, bueno, Flor, que la adoro, que la sigo acompañando, que fue una persona que vino por el miedo a salir de la relación de dependencia. No solamente salió de la relación de dependencia, sino que vive ahora de sus terapias. Su gran tema era que su jefa era su madre, y que cuando planteó el irse de la institución donde estaba, tuvo un montón de conflictos y problemas y qué sé yo, y después de un ciclo de consulta, la madre le terminó haciendo como una especie de ceremonia de agradecimiento y cierre cuando se va, y tipo, te vas con los mayores honores, y la madre diciéndole, yo también me quiero ir. ¿Viste? O sea, es ese dolor que me venís a traer tan fuerte que al principio me bloqueo, lo rechazo. Y después Emilia, que Emilia también, yo tengo muchas maestras en mi universo, tengo muchas maestras. Emilia tiene yo siempre digo que estas cositas superiores a la media, ¿no? De que tuvieron dolores muy, muy fuertes de pequeños. Ella tiene la pérdida de una hermana a sus 3 años, la hermana estaba con ella tenía 5 y ella 3. Y durante toda su vida se quedó sin mamá y sin papá por haber perdido a esa hermana, ¿no? Porque de repente, para un padre que se muere un hijo de 3 años, imagínate. Y poder reconciliar a esa hija con esa mamá, ir ahí un reorixins y ese abrazo de la madre diciéndole, te amo como a nada en el mundo, pero no sé cómo expresarlo porque es tanto el dolor que llevo adentro. Y ese abrazo de madre e hija, y que a Emilia le haya cambiado la vida como la cambió, y que tenga otra valorización, otra cara, otro lugar en su trabajo, y además que haya empezado con un emprendimiento, empezó a hacer, ella que le costaba mucho, muy tímida, empezó a hacer obras teatrales, monólogos teatrales del municipio que la contratan en su pueblo. Empezó a hacer un emprendimiento de tortas que ama y que es, mirá, lo que me viene a traer a mí, ¿no? Mirá, si el consultante lo voy a hacer yo, ¿no? Que le pone, ella hace como una especie de pastelería boutique muy a medida, y sigue creciendo, y sigue en este camino, porque le conviene, porque se dio cuenta que le conviene, y sigue, y poder conciliar
y rescatar a todas esas Emilias, ¿no? Chiquitas, que son esas Jimenas chiquitas. Bueno, Cami, que también es colega nuestra, que se compró su casa, hoy está bailando en una comparsa, o sea, la verdad es como, si me pongo a recapitular, la veo feliz, plena, siendo otra persona, con muchas de ellas somos amigas, la verdad es que hemos ya transitado tanto tiempo juntas que logramos un vínculo incluso como colegas, porque la mayoría hizo el camino humano puente, y bueno, qué honor más que eso, ¿no? Que acompañar a personas que tienen también ese camino recorrido, esa conciencia interna, ese ida y vuelta, como tengo charlas con vos todos los días de lo que nos traemos cada uno a nuestro universo y las tomas de conciencia, poder tenerlas también con tu consultante, a veces desde el lugar de amigo, ¿no? Porque yo diferencio muy bien lo que es el lugar de la consulta. Hay personas que, como las conozco de antes, ya éramos amigas. Y bueno, eso a mí me parece, nada, como que más se puede pedir, ¿no? O sea, como que si antes de encarnar me lo hubieran contado, digo, dale, ¿dónde firmo? Yo voy. Tal cual así, ¿no? Y poder ver esas transformaciones de aquellos que se acercan, yo creo que nos da ese regocijo, ese plus para seguir haciendo esto, más allá de que vamos viendo que nuestra vida se va transformando. Bueno, saber que uno al acompañar a otro lo está llevando por ese camino, eh, en algún punto de la mano, sabemos que no, porque la decisión de sanar y el pulso de sanar es propio. Nosotros lo único que hacemos es acompañar al otro porque sabemos leer el síntoma y sabemos por qué camino llevarlo, pero siempre la decisión es propia de uno, así como nosotros mismos cuando vamos a nuestra consulta, no estamos esperando que el consultor sea el que nos sane. Sabemos que son nuestros Totalmente, movimientos, sabemos que son nuestras expresiones, sabemos que es el día a día, esa acción, ese movimiento que tenemos que llevar para poder ir transformando nuestra experiencia acá sobre la Tierra, esta experiencia que venimos a hacer. total, Y creo que eso es, bueno, es un punto importante y bueno, vos lo ves plasmada o plasmado ahí en tus consultantes, es maravilloso. Y es total. maravilloso cómo también se les va transformando la vida y ellos mismos van también adoptando este camino, esta filosofía de vida, Mm, porque sí, la vida se empieza a tornar más linda, mm, total, es inevitable, solo bueno, hay que proponérselo y tomar esa conciencia y la responsabilidad de que tenemos total. con nosotros mismos, y ese es el punto más importante. ¿Y qué tipo de situaciones, bloqueos son los que tienen tus consultantes? ¿Qué tipo de temática te traen a consulta? Sobrepeso y economía, te diría en un 90%. Realmente, sobrepeso y economía en bueno, infertilidad, relaciones de pareja, todos mis síntomas. Tengo 3 puentecitos nacidos, una ya tiene casi 3 años, una va a cumplir 1 año, la otra está a poquito de cumplir sus 6 meses. Eh, pero que en general vinieron o por relaciones de pareja o Ah, por eso te iba a preguntar. sobrepeso, ¿sí? Eh, 2 vinieron por relaciones de pareja y una vino por sobrepeso, pero en el sobrepeso vimos enseguida que tenía infertilidad del segundo. Y estaba muy unida, del segundo hijo me refiero, ¿no? Había tenido el primero y no había podido tener más. Estaba muy unida a los abusos, esa infertilidad del segundo. Y obviamente que todas las personas que yo, te diría que todas, no sé si hay una que no tenga abusos y no nacidos, y sobre todo abusos intrafamiliares. Eh, pero hoy el espectro que tengo, si vos ves mi universo de consultantes, son síntomas económicos, síntomas sexuales o de pareja y sobrepeso. Son los 3 que más tengo. Y colon irritable, que obviamente también está en mi historia, que es uno de los casos que te comenté con esta chica que se le había fallecido la hermanita. Pero después, en general, todo es alimenticio. Tuve bulimia, tuve acompañamiento por anorexia, adicción a los dulces, cuando no existía ni el campus, ¿no?
O sea, todavía mirá todo lo que teníamos para evolucionar y para brindarle al mundo desde la existencia consciente. He trabajado mucho temas de casa propia, es mi síntoma, claramente, y mucho el sobrepeso desde el lugar del sentirse excluida de la familia y la desvalorización. Varias personas que ya llegaban con esto acá, que era, soy adoptado, o sea, no me siento parte de la familia. Muchos casos por tercero que en su momento antes se atendían, ahora ya no, pero que han cambiado vidas esos casos, tanto del consultante que pedía la consulta como de quien lo representaba en la consulta. Y cada persona, mira, antes de ayer empezó una persona conmigo por sobrepeso del 8 del 11, o sea, el día de mi cumpleaños. O sea, no puede ser más yo. Tal cual. ¿Y cómo se nos van presentando ahí para sanar, bueno, nuestra historia y toda la historia que portamos? Es algo, es algo del día a día para nosotros, Total. quizás para el ser cotidiano, el que anda por ahí es difícil de comprender, pero si se detiene un segundo y se toma esa pausa para ver lo que le pasa en su vida, eh, o mejor dicho, qué le molesta y qué está pasando, va a ir encontrando esa lógica y encontrando esa repetición de patrones, de escenas, de hechos, de todo lo que está atado al síntoma que hoy uno porta. Y quería que me cuentes un poquito, bueno, ¿cuál fue tu primer seminario que hiciste? Ah, me habías dicho el de economía de El de empresas, ¿no? economía. Pero todavía no era Perfecto. consultora BEC, porque lo hice en el medio de las aperturas, porque fue justo. Así que ¿Y el de cómo, economía fue el primero. y cómo viviste ese seminario? ¡Wow! Yo creo que si sos consultor y lo haces, me vas a ver, porque estoy en ese seminario, otra Jimena, totalmente. Era una Jimena que todavía cuestionaba, ¿no? Que todavía buscaba respuestas desde la 3D, muy mental. Pero cuando yo abro mi árbol en ese seminario y empezamos a ver todos los códigos ahí, y recién cuando hablabas, me acordaba de una amiga que el otro día hablábamos de esto de que repite los padrones, que sí, viste qué casualidad. Bueno, capaz que una Jimena más cercana a eso todavía, ¿no? Ya venía igual, ¿no? De transitarlo, pero digo, la que me trajo hasta acá era la que todo era casualidad y que repetía patrones y ni siquiera se daba cuenta de lo que repetía, porque yo siempre digo cuando empezamos la línea de tiempo, ¿no? Todo está sucediendo en un eterno instante, pero vos abrís el tiempo donde pones la conciencia. Entonces vos te parás en tu línea de tiempo y vas a ir a los 15 años, bueno, ahí pones la conciencia, ahí abrís la escena. Porque en realidad, si no le pones conciencia, va a seguir sucediendo, pues te viene dando vida repetir, reparar, repetir, reparar. Allá faltó, acá sobra. Acá hubo herencias, peleas entre hermanos, acá no te veas con el hermano. Allá un hermano mata a otro, acá no viví en otra ciudad. Bueno, todo eso lo vemos todo el tiempo en consulta, pero cuando vos pones la conciencia de que hace 5 generaciones que se viene repitiendo el tema de las herencias, por ejemplo, y que a vos ahora te pasa lo mismo, y que vos otra vez te querés evadir, y decís, bueno, flaco, o te das cuenta que lo que vos venís a trascender es una cuestión de vidas y no de esta experiencia puntito Jimena Estefanis, vas a ver que si no se va a seguir repitiendo, reparando, repitiendo, reparando. Se quedan con lo mío o me lo sacan o yo cedo. O se quedan con lo mío o me lo sacan o yo cedo. O me separo de mis hermanos, ¿viste? Bueno, entonces, desde ahí es como, no tengo, o sea, es tan evidente el resultado que no puede, no prueba toda conciencia de verificación. O sea, lo verifico todo el tiempo. ¿Cómo voy a decir que no? Y esa Jimena, la de ese seminario, era una Jimena más cuestionadora, más de, hacía un clorixis, veía una escena y después iba y le preguntaba al tío si eso había pasado así, ¿viste? O, claro, y después me daba cuenta que los códigos no actúan de una manera lineal mental, sino que todo está sucediendo y a lo mejor en una escena de 1920 había un celular, ¿viste? Y vos decís, ¿de dónde salió? No, es el código de la identidad el que te está hablando, ¿viste? O el padre
la parte que va por aire, bueno, un montón de cosas que nosotros la vamos aprendiendo con la Sí, simbología. totalmente. Totalmente. Cuando hablamos de Rorixis es uno de los ejercicios que se hace en la última etapa, en la etapa final de la consulta, del ciclo de consultas, donde vamos a ver la historia del ancestro que está unida al síntoma que llevamos a consulta y cómo lo vivió ese ancestro, qué historia aporta, porque es la historia que tenemos en ese inconsciente, en ese espacio que todavía no se comprende dónde está, pero que nos hace vivir la vida de cierta manera y que nos sucedan esa repetición de patrones o hechos que no permiten que nuestra vida sea plena. Total, gracias Y por aclararlo. sí, sí, porque el que va a llegar Sí, quizás no sí, sí, yo lo doy entiende por hecho y ese. exacto. Mm. Eh, y bueno, y hoy sos consultora certificada, estás haciendo esta certificación quincenalmente, este aprendizaje quincenalmente, ¿no? Este acompañamiento, tanto desde, bueno, Pablo Almazán, Lucrecia Bianchi y un montón de consultores, este espacio tan hermoso donde vamos analizando los casos, viendo desde la historia propia de uno con sus distorsiones, qué tiene para aportarle al otro, porque a Sí, veces el síntoma sucede que uno lo tiene tan adelante, es tan propio, que está tan embebido en eso, que es difícil de verlo. Y siempre total. necesitamos la mirada de otro que está por fuera, con otra mirada, que nos diga, che, mirá, pero esto está pasando de tal manera. Y uno ahí es cuando toma conciencia. Y este grupo creo que profesionalmente está acompañando desde este lugar y eso hace que, bueno, que se vean tantos cambios y que vayamos creciendo en este camino porque vamos teniendo más ojos sobre eso que está sucediendo y bueno, ¿cómo lo vas sintiendo? ¿Cómo es esto de ser, de estar en estos, tanto en el pack de economía, en el portal abierto De apertura y continua. de Mm. apertura continua y en el campus donde, bueno, hay una certificación de síntomas donde, bueno, se va viendo todo el abordaje que está detrás y eso permite que nos volvamos mucho más expertos en la consulta, Mm. ya Mm. que sabemos que la bioexistencia consciente está en evolución continua, igual que la naturaleza, y Ujú. que es sumamente necesario ese acompañamiento, Total. esa tribu de conciencia que está ahí para seguir creciendo. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo te ayuda, bueno, en tus consultas y en los casos que vas llevando? Bueno, primero lo espero cual niña que quiere abrir los regalos de Navidad, ¿viste? O sea, lo espero porque eso es cada 15 días, pero son 2 días seguidos y son 3 horas y media, o sea, es una cosa, un acelerador de partículas que vas recibiendo. Me doy cuenta de la importancia que tiene hacer estos campus y estar actualizándose constantemente, porque es como la base de datos, ¿viste? Es como la inteligencia artificial. Aprendemos del hacer y nos nutrimos de la experiencia de todo lo que va aportando a ese campo, como un gran base de datos que nos nutre y aportamos y es una apertura de conciencia constante, son puertas que se van abriendo todo el tiempo. Eh, por otro lado, digo, qué perfecto que las aperturas se llamen aperturas, porque no es ni una formación, ni un centro de... No, es abrir la conciencia, y eso no se termina nunca. Si vos querés seguir tus síntomas hasta el último de los días de tu existencia, vas a seguir encontrando cosas hasta Tutankamón. Lo que pasa es que, bueno, cada uno va viendo cuando se cierra el ciclo de su propio universo, pero digo, es tan acelerador de partículas que no me alcanza con el campus y con el pack. Es Genúa, es ahora que se suma Yo Bebé, es porque yo amo tanto esto, me apasiona tanto que antes de entrar acá estaba volviendo a escuchar la clase del viernes, es más, donde estábamos ante un tema con el sobrepeso que todo el tiempo seguimos diciendo, che, vayamos por acá y también por acá, ojo que esto también. Bueno, vayamos viendo cómo esto otro, ¿por qué? Porque cada uno es un código particular, es un ADN particular, es una huella digital particular. Entonces no podemos abstraernos podemos un marco general, pero después vamos a la consulta, las particularidades de la consulta, seguimos paso por paso todas las herramientas, pero después nos metemos y vamos a encontrar cada vez más códigos, más códigos, más códigos. Y eso nos lleva a que el abordaje constantemente se esté nutriendo de casuística.
Y esa casuística nos hace abordar a mejores resultados, lo que nos lleva a mejores decisiones, lo que nos lleva a si hay algo que cambia el abordaje. Pablo es el primero que te dice, yo hoy quiero ver en qué estoy equivocado. Y cambiarlo para seguir mejorando. Y eso nunca se cierra, porque se cierra la experiencia humana, sino. Si la evolución es eso. Entonces, para mí es como una fiesta, ¿cómo te explico? ¿Viste? Yo esté donde esté, si todavía no llegó a mi casa, vas a ver que me conecto con el celular desde donde esté, y es más, aprendes tanto de lo que preguntan, de lo que se nutre el grupo, de los casos que subimos. Subir un caso, ver la mirada de tus diferentes actores, códigos puestos ahí delante tuyo, estos colegas que te aportan, Pablo que te aporta, los comunicadores que te aportan. Es como si el caso lo estuvieran atendiendo un montón de consultores a la vez conjugados en vos. Entonces, es maravilloso. Yo como consultante, lo que más quiero es que me atienda un consultor certificado. No negocio eso, no lo negocio, porque sé que la mejor y la mayor inversión es en mí. No hay precio que pague eso. Para mí no tiene valor económico, es un valor que trasciende a la experiencia humana materia, digamos. Sí, yo particularmente lo que me di cuenta es que más allá de lo que uno trabaje, lo que salga en la escena, siempre hay mayores sutilezas detrás de eso. Total. Charlas, bueno, con vos, con mi esposa, le digo, pero mira, esta escena, sí, pero fíjate que también está esto. Fíjate, y también esto, y fíjate también esto. Y va apareciendo tanto, y yo creo que estas certificaciones que hacemos, estar tan encima de los casos, de buscar esas nuevas miradas y todo, hace que podamos ir encontrando esas sutilezas que son las que terminan modificando la biología, que los síntomas se transformen, que la vida de las personas empiecen a cambiar. Total. Eh, es algo tan, Que tan las dietas profundo, funcionen. Que que ahora las sí las dietas dietas empiezan a funcionar. funcionen. Más que Sí, nada que las dietas funcionen, sí. es que adoptes un estilo de vida nuevo en conciencia, Con porque va por elección. Que sea ahí, tu elección y no un sacrificio, algo que te impone un médico, sino una elección de vida, ¿no? exacto. Mm, Y sí, y creo que esto también viene muy atado a este libro que ha sacado Pablo Almazán, el de Dopamina. ¿Cómo, total. cómo te llegó ese libro? Bueno, sabemos que te llegó de un continente a otro, pero digo, Ay, ¿cómo, muy, muy cómo te llegó esa maravilloso. información al empezar a leerla, a procesarla, a tomarla, bueno, como esa Muy puerta nueva que maravilloso. se abre? Muy maravilloso porque, mirá, para que te des una idea, cuando Pablo saca el libro, yo estaba en Cerdeña. Con lo cual, yo que siempre mi dolor más grande es no pertenecer a la manada, sentirme excluida, no poder venir a la presentación del libro, ya fue un dolor para mí. O sea, ya empezó desde el dolor, ¿no? Yo el libro ya lo había pagado antes de irme, creo. Yo dije, yo este libro lo quiero tener, no importa, me acuerdo que la entrada se la di a una consultante, que me dijo, ay, te agradezco, ella con mucho amor vino de súper lejos a verlo, y yo dije, me dio placer, ¿viste? Como que dije, qué lindo todo esto que se está generando, ¿no? Cuando fue el día de la presentación, yo me sentía mal, yo quería estar acá, yo quería estar con ustedes, compartir con mis colegas, me sentía afuera, pero cuadré todo para que el papá de la chica que me alquilaba en ese momento, que venía un mes después, poder llevarle el libro y que me lo traiga para Cerdeña. Para mí recibir ese libro fue como, no lo puedo creer, estoy acá en el medio de un pueblito de la nada, que estoy a 6 horas de la mayor civilización y tener el libro, ¿no? Y que me haya llegado y firmado por Lucre, porque gracias a Analía Claro, Bonavena que ese día me lo hizo firmar. Me dice, no llegué a solo firmar por Pablo porque estaba tan lleno de gente que, bueno, y que le di el cierre ahora cuando fuimos a la casa de Pablo, que me lo firmó, ¿no? Qué perfecto, acá y allá, entre acá y allá. Ese libro llegó a mí entre acá y allá. Pago la entrada acá, lo recibo allá, con una firma, y acá me lo firma Pablo. Primero te tengo que decir que lo leí, las primeras partes más químicas lo tuve que leer varias veces, porque con el ejemplo lo entendía,
pero después como la parte biológica, química, me costaba como entenderla. Y lo leí y entendí la adicción a la comida de mi papá, entendí la adicción al cigarrillo incluso de mis consultantes, entendí mi propia adicción a los caramelos, dónde estaba anclada, y a los dulces, ni hablar, ¿no? Y empecé a forjar hábitos en mi vida que, que tenían que ver con levantarme más temprano, con hacer ejercicio. Yo ya venía haciendo ejercicio, pero hacerlo de otra manera, hacerlo en otro momento del día, con otra, separarme del quilombo laboral y del, porque yo en su momento hacía ejercicio por ahí entre el horario de almuerzo en la oficina, ¿viste? Y tenía, no, bueno, como poder darme ese espacio, un espacio para la lectura, también un espacio, si quiero, para ver una serie pochoclera un día y que no me genere, viste, un día digo, quiero desconectarme, veo una de Marvel, qué sé yo, si quiero me como un helado, digo, yo siempre digo, a Jimena, porque soy mi código, a mí, como te decía la semana pasada, a mí un 80-20, yo me llevo bien con un 80-20, ¿no? Comer un 80% saludable y un 20% por ahí que me paso, por ejemplo, estos 2 días ya cubrí mi 20, porque vino una amiga ayer, antes de ayer, y ayer fui a comer con Ana Buenavena, y bueno, listo, hasta acá llegué, pará, ahora, pero ¿sabés lo que me pasa? Que el cuerpo me pide. Ayer comía lechuga a la noche con una pasión, porque la estaba necesitando el cuerpo, me la pedía. Entonces, desde ese lugar creo que, obviamente, tengo mis momentos emocionales en donde a lo mejor el cuerpo me está pidiendo más dulce, sí. Y lo trato de resolver primero desde lo emocional, porque es eso lo que origina que quiera más dulce. Y a veces me pasa que me sirvo el dulce y digo, ay, no tengo ganas de comerlo. Mejor me agarro unos frutos secos y ya estoy, o nada. Eh, pero digo, me provocó un gran, ah, pero si era esto, ¿cómo no lo vi? Claro. ¿Viste? Sobre todo por la adicción bueno, en mi clan, la adicción a la escasez, la adicción a las malas noticias, la adicción a estar siempre con la mala noticia primero, por las dudas, que llegue, no, te la tengo que comunicar, no sabes quién murió, ¿viste? Y, y ver que esa era mi propia adicción, ¿no? Aunque no sean las malas noticias, yo también era adicta a los carbohidratos, a los dulces, eh, y poder ver a qué escena me llevaba ese dulce, ese carbohidrato, y era tan perfecto todo lo que me traía, y verlo en consulta también, y en mis consultantes. Porque yo a partir de ahí lo empecé a aplicar y ver en mis consultantes, aunque estén trabajando otras cosas, claro, ¿cómo no va a ser adicto al cigarrillo si, aunque esté trabajando, no sé, pareja, pero en el medio cuando le preguntamos en la planilla de inicio los otros síntomas, por ahí te dice fumo y le pone un 9, ¿viste? Como que le remolesta. Y bueno, ahí lo empecé a ver mucho en mis consultantes también. Qué bueno esto que traes porque yo creo que en este camino que vamos haciendo, bueno, primero entendimos que la economía atraviesa toda la existencia humana, pero este libro de adicciones y cómo la dopamina domina nuestras decisiones sin que nos demos cuenta, eh, creo que va todavía mucho más profundo porque es el que también nos lleva a tomar decisiones, a embebernos de cosas quizás que son nocivas para, bueno, nuestra visión, nuestro oído y nuestro cuerpo desde el alimento. Y creo que eso es un nuevo salto dentro de este camino de bioexistencia, del camino de conciencia, de este camino filosófico que hoy llevamos adelante. Y te quería preguntar, si alguien está viendo este video y dice, bueno, a ver, ¿qué le tendría que estar pasando para decir, che, yo me parece que me gustaría tomar una consulta o saber de qué se trata y eso? ¿Qué tendría que estar pasando en su vida para que, bueno, para Algo que que le te llame la atención? moleste, algo que te moleste, algo que tu vida no sea plena, algo que haga que tu vida no sea plena. Y puede ser algo físico, ¿no? Como puede ser
no sé, un problema de la columna, una diabetes, como en tu caso, una tiroides, un sobrepeso, cáncer de mama, o estoy harta de que no me valoricen en los trabajos, o no tengo casa propia, o no tengo pareja. Eso no te tiene que gustar, porque hay personas que no tienen pareja y son felices, y hay personas que no tienen casa y son felices. El tema es que a vos eso no te guste, porque también te puede pasar que tenés plata, pero no vivís tu economía en plenitud, porque una cosa es tener el dinero, y otra cosa es poder vivirlo en plenitud. Por ahí tenés el dinero, pero porque trabajás 20 horas por día y 2004 y no ves a tus hijos, y no está en plenitud tu vida. Bueno, eso que te molesta, eso que hace que tu vida no sea plena, eso es lo que puede llevarte a decir, che, ¿y si ya probé esto otro, ya probé esto aquello, y me sigo sintiendo igual? Caso de sobrepeso es de libro. Ya bajé los 10 kilos, pero me miro al espejo y me sigo viendo fea. No me gusto, no me siento llena, no me llena mi vida, ¿no? Bueno, viste que no era bajar de peso, era cambiar de vida. Porque si no era lo mismo que tomarte un ibuprofeno para el dolor de cabeza. Es Tal así. cual, tal cual así. Y bueno, si les interesa y te quisieran contactar, ¿cómo hacen para llegar a Jimena, a la consultora Jimena? Ay, gracias. Es muy fácil. Jime de Stefanis, todo seguido. Jime de Stefanis en Instagram va a ser lo más fácil porque ahí tenés mi contacto de WhatsApp con un botón, mi mail, mis redes. Pero yo, Jime de Stefanis en Instagram es lo que más activo tengo. Y también comparto mucho material, porque si a lo mejor recién estás llegando a este camino, te parecemos raris, como a mí me parecía en su momento el libro, y no, todavía no entendés muy bien de qué se trata. ¿Sabes la cantidad de gente que llega a mí diciéndome, yo no entendía nada, pero cuando contaste tal cosa me vi ahí? O sea, cuando te vi en el vivo con Pablo y contaste lo de tu trabajo, de tal cosa, o cuando te vi en el vivo que hiciste del peso de tus kilos y contaste que te ibas a probar la camisa y no te entraba. Bueno, es eso que te vibra, es eso que te pulsa, es eso que te brota la emoción sola. O sea, también estoy en el listado de consultores de Humano Puente, obviamente, como consultora certificada, con todos los seminarios que tengo hechos. Hoy cuando me preguntabas cuál fue el primero, el de economía, cuál fue el segundo, el de sobrepeso, obesidad, bulimia, anorexia. Claramente, que después hice el de histaminosis, pero bueno, vas a ver todos los síntomas en los que certifico, tanto me vas a encontrar como en el portal de economía como en el del campus. Y siento que qué importante que es, porque uno lo lleva como filosofía de vida, pero yo te comunico la bioexistencia consciente con mi propia voz, con mi propio código, con el código de Jimena, con la que transitó durante 31 años el sobrepeso, otros 32 la economía en escasez o pagar créditos. Por eso no es el mismo consultante el que va a elegir a Edgardo que el que va a elegir a Jimena, porque el que me va a elegir a mí va a venir con mis códigos y el que le va a elegir a Edgar va a venir con sus códigos y le va a resonar algo de Edgar, de lo que él comparte, de su manera de hablar, de transmitir. Y la realidad es que maravillosamente hay tantos millones de personas en el universo que conseguir despertando de a uno, de a poquito, desde nuestras lucecitas, ya para nosotros es un montón. Ya con tener 3 niños nacidos, imagínate, y que Wow, encima una de esas consultantes haya venido de mi mundo anterior porque la conocía, porque la seleccioné para una empresa cuando era consultora de recursos humanos, o sea, ¿cómo no se va a conjugar, ¿no? El ser humano en esta experiencia humana integrando todas sus partes? Por eso siempre amé tanto Humano Puente, porque siento que integra todas mis partes, que las integra, que no hay exclusión de una a otra, que qué puedo bueno, integrarlas perfectamente. qué bueno. Y para finalizar, antes de despedirnos, me gustaría que si querés dejar un mensaje, si querés decir algo bueno, para aquellos que pasen por acá a escuchar que bueno, lo que quieras expresar. Mira, ya sea ante un síntoma que te moleste, ya sea ante algo que querés hacer, pero toda esa manada que te estás creando te está diciendo, no, no se puede, por ahí no, acá es difícil,
o algo que estás justamente de la adicción o hábitos difíciles de controlar, lo estás sosteniendo, pero sabes que te hace mal y no lo podés dejar. Yo lo que te digo es, tanto si te decís que sí, como si te decís que no, estás en lo cierto. Así que, ¿qué vas a hacer? Fíjate qué vas a hacer. Acercarse a ser conscientes de eso. Porque los no lo vas a tener siempre. Podés ver qué pasa en 2 horas de consulta y después contarme, porque vos los no te los vas a crear siempre. Pero tanto si te decís que sí como si te decís que no, estás en lo cierto. Decime qué vas a hacer, porque en ese que vas a hacer está la experiencia humana, cómo la vas a transitar, cómo se va a volver este cambio, ¿no? Bueno, la verdad que maravilloso este encuentro, esta transmisión por Twitch. Ay, Bueno, gracias. con este formato así distinto al que venimos replicando. Y bueno, agradecerte por aceptar la invitación. Siempre, bueno, Honorazo, o me sumo o te sumás a estas total, cosas que creo total. que están buenas y son desafíos que vamos llevando adelante y que es parte de este camino que vamos haciendo. Así que, por mi lado, simplemente gracias, Mm. que bueno, que tu existencia sea la mejor que tengas vos y todos los que vayan a escuchar y bueno, toda la humanidad, ¿no? Muchas gracias, Agradecer muchas a gracias. todos los que, bueno, a los que han escuchado, a los que van a escuchar, y que bueno, nada, te dejo Súper saludar agradecida. para cerrar. Súper agradecida, amigo, un honor. Sabes que me encanta compartir estas charlas con vos, sabes que te amo infinitamente, a vos y a toda tu familia, y súper agradecida, y al que escuche, yo con que siembre una semillita de conciencia, ya estoy feliz. Así que gracias, honor, y gracias por darme este espacio a mí también. Sí, por Bueno, el amor siempre. bueno, muchísimas gracias y bueno, Gracias a todos. cerramos este encuentro y seguramente nos estemos viendo el próximo viernes, quizás en el horario habitual. Ya veremos cómo esto sigue. Así que Dale. bueno, gracias Ahí amigos estaré por como escuchar. espectadora, como siempre. Gracias. Dale, besote enorme.